porque tenemos una gran responsabilidad. Y a mí me gusta honrar al Eterno. No me gusta hacer las cosas alocadamente, sino que sé a quién tengo que honrar. Entonces, cuando me dijeron que tenía que hablar de medicina natural, empecé a preguntarle al Padre, ¿qué tú quieres que yo hable? ¿Qué tú quieres que yo hable? Y seguí preguntando. Para sorpresa mía, me voy a parar porque es que sentada, ¿verdad? Porque acuérdense que soy ministro, muchas veces no puedo estar sentada. Cuando yo comencé a escudriñar la palabra, me dio con buscar el día que voy a enseñar, y era el día sexto. Y yo dije, todos han enseñado y a mí me tocó el día sexto. Y voy a hablar de medicina natural, pero en una perspectiva que usted a lo mejor nunca lo habrá escuchado o lo habrá escuchado. Y yo le voy a pedir por favor, de verdad, de todo mi corazón, como sierva del Eterno, que usted no me mire a mí, sino escuche las palabras que yo traigo. Y me gustaría que fueran atentos, que no se aburran, que no se me duerman tampoco. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo soy esta persona, yo estudié personalidades desde pequeña. Y cuando yo veo una persona que se me está durmiendo, puede ser que esté aburrida, aunque puede ser que esté cansada. Pero nosotros tenemos descanso. Y cuando venimos a oír la palabra de Elohim, mire, cada vez que yo me siento a la mesa del Shabbat, o cada vez que yo me hago cualquier cosa que tiene que ver con el Eterno, aún el Shema, en mi mente yo veo el templo. Cuando yo me siento a la mesa del Shabbat, yo veo un templo. Cuando yo miro alrededor de mi casa, yo veo que este es el atrio, que yo vivo en un sitio santificado, un sitio separado. Y mi hogar y todo alrededor es mi templo, y mi familia, una familia del Eterno. En mi casa no es permitido hacer nada que no tenga nada que ver con el Eterno. Absolutamente nada. Hemos sido separados por muchos años. Y así lo quiero tener. Y ahora más que estoy en la Torah, me quiero santificar, quiero ser un instrumento de Elohim, quiero ser usada por Él, porque hay muchas personas que necesitan escuchar la verdad. Y cuando nosotros escuchamos la verdad, verdaderamente seremos libres. Entonces, me tocó el día 6. Pero cuando me dijeron tráenos un tópico acerca de medicina natural, yo le voy a hablar a usted de medicina natural, pero usted va a ver lo que vamos a hablar. En Génesis 1, 26 al 31, amén, del 26 al 31 dice, e hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Elohim y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será de comer. Y fue así. Y vio Elohim que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana de un día como hoy. Un día sexto. Un día sexto donde Dios creó Elohim. Qué casualidad, la cual no hay casualidad en Dios. Que me toca enseñarle a usted acerca del hombre y ahí tenemos el sexto día, y hoy es un sexto día de Sukkot. Amén. Entonces, ya vimos, y yo le voy a hablar a usted de salud natural
pero en una perspectiva que yo creo que usted esté bien atento del mensaje que yo le traigo. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nosotros nos enfermamos? El Padre nos creó a nosotros perfectos. ¿Sabía usted que el Padre nos creó a nosotros perfectos? Ahora, vimos los temas de Sukkot. Vimos el templo. Íbamos subiendo a la peregrinación. Vimos confianza. ¿Verdad que sí? Que el Padre nos ha traído de cadenita en cadenita, eslabón en eslabón. Subimos al templo para ver las aguas, la peregrinación, la fiesta, la celebración. Vimos que el Padre nos dijo que tuviéramos confianza en Él. Y también nos habló de la fe. Y también nos dijo que nos preparáramos para el futuro. Bien claro que el Padre nos está hablando a todos. Si usted tiene oídos, escuche. Él nos va a subir al templo. Él nos va a subir a un lugar. Pero Él quiere que tengamos confianza, fe, para prepararnos para el futuro. Y mientras yo escuchaba aquí durante todos estos días que he estado aquí, la cabeza me quiere volar, porque mi corazón está bien activado, mi espíritu está bien movido al mensaje que yo le quiero traer a usted hoy de parte del Eterno. Perdón. Le voy a hablar un poquito de las enfermedades, porque lo voy a ir guiando a usted en lo que lo quiero llegar. Emoción. Yo le voy a hablar a usted de las enfermedades, pero yo no le voy a hablar a usted de hierbas en este día. Yo le voy a hablar a usted como ser humano, porque hoy es el día 6. En el 6º día Dios creó el hombre, ¿verdad? Y le dio hierbas, le dio medicina. Pero en el 6º día también nosotros teníamos emociones, porque las emociones vinieron con nosotros. Miremos cómo las emociones, y de eso le voy a ir llevando poquito a poco, cómo las emociones involucran todo su cuerpo. Vamos a mirar las emociones y nuestro sistema orgánico y cómo están involucrados con las emociones. ¿Sabía usted que cuando usted tiene ira, el hígado se envenena? ¿Ok? Es un veneno que le va corriendo a usted por toda la sangre. También el corazón y los pulmones se afectan cuando usted tiene tristeza o tiene demasiada alegría. Nosotros tuvimos una experiencia que la tía de mi esposo tenía Alzheimer y le hicieron su cumpleaños. Y parece que ella se puso tan contenta y tan alegre y tan alegre y tan alegre que le dio un derrame cerebral, terminó en el hospital y murió. La alegría no es mala, el exceso es malo. ¿Ok? Pero hay una alegría que puede hacer daño y hay una alegría que es la alegría del Sukkot, de las fiestas, la alegría del Eterno. Y lo vamos a ir nosotros canalizando todo esto. Y qué bueno que usted está aquí. Amén. Mucha alegría no es muy bueno. Yo no sé si usted ha escuchado cuando su papá le decía a usted, no te apures, ríete mucho que ahorita vas a llorar, porque nos desequilibrábamos. Nos salíamos de control. Ahora, los riñones son afectados cuando usted tiene miedo y su vesícula biliar también es afectada cuando usted tiene miedo. ¿Hablamos del miedo? Entonces, las emociones, ¿cómo funcionan? Ellas producen efectos y algunos disfuncionamientos en el cuerpo. Muchas personas andan enfermas y le han hecho cuanto examen hay y no le encuentran nada. Y dicen que están enfermos y se sienten mal y le duele desde los pelos hasta la punta del dedo gordo y no le encuentran nada. ¿Ok? También las emociones tienen que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ejemplo, si usted tiene mucha tensión en el cuello, le van a dar unos dolores de cabeza horribles. Y la gente dice que es migraña y se bebe un montón de pastillas y la migraña sigue. Pero hay algo más que migraña. Y eso vamos a nosotros a canalizar todas estas emociones, porque el Padre nos creó en el 6º día y hoy es día 6º y vamos a bregar con el hombre, porque el Padre nos está invitando a Sukkot y a su alegría.
Y el Padre quiere que nosotros vayamos a su presencia. Y el Padre nos dijo, ten confianza, ten fe, porque tengo un futuro preparado para ti, pero te tengo que equipar primero. Porque si yo no te quito lo que tú tienes, tú no puedes ir a la presencia de Elohim. Pero ¿dónde está? Muchas veces nosotros le llamamos enfermedad, cuando la enfermedad viene de nuestro alma y no de cualquier otra cosa, sino que nuestra alma ha sido envenenada, ha sido cambiada, nuestros pensamientos han sido bombardeados, nuestro corazón ha sido cargado, hemos tenido heridas, hemos tenido una infancia horrible, hemos tenido una adultez horrible, hemos tenido un sinnúmero de heridas, hemos perdido confianza en otros seres humanos, hemos sufrido, hemos llorado. Muchos de nosotros hemos intentado aún contra nuestra propia vida. ¿Ok? Muchos de nosotros ya no confiamos en nadie por lo que me hicieron, por lo que no me dejaron de hacer. Muchos de nosotros pudiéramos estar en depresión. Muchos de nosotros pudiéramos tener problemas cardíacos. Muchos de nosotros pudiéramos tener problemas de riñón, problemas del hígado, problemas del apéndice, problemas del corazón, problemas de taquicardia. Pero ¿de dónde viene todo esto? Todo esto viene de nuestras emociones. ¿Sabías tú que cuando Yanelis estaba en su vientre, su papá y su mamá tenían que hablarle bueno porque desde el que estaba ahí dentro, esa niñita estaba escuchando? ¿Sabías tú que el primer órgano, no las células, el primer órgano que se forma en el ser humano es el corazón? Y el Señor nos dice en su palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Eso es bien importante que nosotros guardemos nuestro corazón. Porque si nosotros no guardamos nuestro corazón, no va a emanar la vida, viene la muerte. Y sí sabemos que la desobediencia, tenemos consecuencias, pero si el Señor nos dice guarda tu corazón, ¿por qué no lo estamos guardando? ¿Será una orden de nuestro Padre guardar nuestro corazón? ¿O será que nosotros debemos abrirle a nuestro corazón a todo pensamiento, a toda ira, a todo coraje, a toda persona que viene y nos pone basura en nuestros oídos, en nuestras emociones y nos afectan? Bueno, pues vamos a averiguar todo eso. Nuestro sistema nervioso, cardiovascular, esqueletomuscular, neuroendocrinólogo, endocrino. Hay personas que tienen problemas, yo como y engordo, no como y engordo. Como y estoy flaca y como y sigo flaca. Todo esto tiene que ver con mucha emoción. Entonces, cuando nosotros empezamos a activar nuestras emociones y las vamos bloqueando, nuestro sistema nervioso, cardiovascular, esqueletomuscular, neuroendocrino y autónomo y sus mecanismos de retroalimentación somatosensorial, nervioso, cardiovascular. Mire todas las palabras que le estoy dando. Y usted va a un doctor y le menciona todo eso y usted no sabe que tiene nada que ver con eso y usted está grave. ¿Ok? Y dice esqueletomuscular, neuroendocrino y autónomo. ¿Ok? Una de las cosas por la cual nosotros sufrimos mucho, porque el Padre nos creó perfectos, es porque aún desde el vientre de nuestra madre hemos sido heridos. Hay rechazo. ¿Sabía usted que la palabra disease es enfermedad en inglés? Y disease quiere decir muerto. That person is deceased, expired. La enfermedad es una condición particular que afecta negativamente la estructura funcional de todos tus organismos. Y los organismos no se ven. Y muchas veces tenemos lesiones internas. Una enfermedad puede ser causada por unos factores externos. Si yo te digo a ti, tú no sirves, tú no puedes, tú nunca lo vas a lograr, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, tú no lo vas a lograr, eso es un factor externo que nos va entrando por los oídos.
Yo te veré a ti que tú no vas a durar 6 meses en tu matrimonio. Esos son factores externos que nos vienen a atacar a nosotros. Yo le voy a hacer una prueba a usted, y esto no tiene nada que ver con nada psíquico ni nada de otro mundo, pero en el grupo aquí Nelson es el más fuerte que yo veo. Ven acá. ¿Usted cree que Nelson me puede coger al hombro? Claro que sí, pero no me va a coger al hombro. Eso para que usted vea que yo peso bastantes libras y yo creo que él es bastante fuerte. Y usted va a ver. Ajá. Yo lo quiero mucho. A él se le olvida mi nombre, yo me llamo María. Okay. Mira, ¿sabe una cosa? Nelson está bien fuerte. Y Nelson, yo le voy a llevar un mensaje externo y yo voy a derrotar a Nelson delante de usted. ¿Usted lo cree? No. ¿No lo crees? Debo creerlo, pero no quiero creerlo. Vamos a ver. Esto no tiene nada que ver con nada del otro mundo. Pon tu mano así. ¿Esa es tu mano más fuerte? Ok. Yo te voy a decir que yo te voy a bajar esto con este dedo. ¿Ok? Yo te lo voy a bajar. Ok, dale. ¿Con uno o con dos? Dale. Te está parando. Yo, ve, que él se está parando ready para batallar conmigo. Míralo, la mano de fuerza. No, hazla. Él está preparado. ¿Lo ves que yo le puedo decir a usted lo que un ser humano puede hacer? Nelson, tú no vas a poder. Con este dedo tú no puedes. Tú no puedes, te lo estoy diciendo. Yo te lo estoy moviendo. Yo te lo estoy moviendo. ¿Ah? ¿Le duele el brazo? Ok, vamos de este lado. Nelson, te voy a vencer. Te voy a vencer con un dedo. Te voy a vencer con un dedo. Te abochorné. Usted ve, con un dedo. Eso es externo. Pero Nelson, te voy a decir una cosa. Tú no puedes conmigo porque yo soy una enana. La misma fuerza que yo hice contigo la voy a hacer ahora, pero tú no puedes conmigo porque tú tienes una fuerza sobrenatural, porque tú eres un varón y tú nunca vas a poder con una mujer. Dios te creó fuerte, invencible, tú eres Israel. Pon tu mano otra vez. Mire mi dedo. No puedo con él. Y yo estoy haciendo fuerza. Dale. ¿Puedo yo contigo? No puedo. Ahora no. Ok, que no se ve. Dale para allá. Pon la otra. Tú no puedes, yo no puedo contigo. ¿Hacemos el Shema? ¿O seguimos? Vamos a hacer el Shema porque estamos delante de la presencia del Padre. Amén. Sí. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim. Yahweh es uno y único. Y amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y estas palabras que yo te prescribo hoy estarán de continuo en tu corazón. Y las enseñarás a tus hijos al levantarte en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las pondrás en los dinteles de tu puerta y en tus frontales. Y las atarás en tu mano como señal para que todos sepan que yo soy Yahweh, tu Elohim, que te aparté y te saqué de Israel, te saqué de Egipto y te traje con mano fuerte, poderosa, invencible, para que seas mi pueblo y para que des testimonio del nombre de Elohim a todas las naciones. Te damos gracias, eterno Padre, por este momento. Amén. Amén. No, que perdona, nosotros tenemos una obligación de hacer el Shema. Eso no lo podemos, lo que es obligación no se cambia. Un poquito más para allá, dale, papá. Este dedo ya me duele a mí, ¿saben? Espérate que me... Nada, no me duele nada. Dale. Ok, la otra. Nelson, hicimos el Shema. ¿Tú estás? Olvídate, fuerte. Yo no puedo contigo. Abre la mano así porque vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Fuerte? ¿Duro? Ok, no te puedo vencer. Estoy más fuerte todavía, pero te estoy diciendo no te puedo vencer. Dale, que no te puedo vencer. Wow, me levanta. ¿Usted ve? Así, ¿usted ve que algo sensorial, algo fuera vino? Primero lo debilitó y después no lo pude debilitar. Así somos nosotros, así fuimos creados. Den un aplauso a él. Amén.
Amén. Entonces, all right. Esas son cosas externas y nos afectan nuestra estructura y nuestra función. Nosotros hablamos mucho de función y queremos funcionar para el reino, pero si nosotros no estamos equipados y nosotros hay algo que vamos a hacer hoy con el favor del Eterno. Y yo los veo a ustedes que están bien atentos. Y yo sé que el Eterno no está hablando, mire, el corazón se me quiere salir. Porque no es por nervio, es porque yo sé que la presencia del Padre está aquí en medio de nosotros. ¿Ok? La enfermedad es una condición particular que afecta negativamente la estructura y la función de todo o parte de un organismo y que no se ve ninguna lección externa. Una enfermedad puede ser causada por factores externos. En los seres humanos, la enfermedad a menudo se usa de manera más amplia para requerir una condición. Por ejemplo, el dolor viene del alma. Y muchas personas tienen dolor del alma y reflejan enfermedades. ¿Ok? Una disfunción, es decir, no puedo. Y usted va a un médico y te encuentra disfuncional. Usted no puede, yo sé que ya no puedo más. Yo no sé qué voy a hacer, doctor. Y usted le tiene una cantaleta al doctor y sinceramente no le importa. Y no es porque usted no sea importante. Es porque muchas de las situaciones que nosotros tenemos son espirituales y el mismo doctor no sabe qué medicina darle. Y le va a dar un sinnúmero de cosas a usted. Porque él es ignorante. Igual que nosotros, si somos ignorantes en muchas áreas, ¿qué nosotros vamos a hacer con nuestra propia vida? Entonces, la angustia, ¿qué es una angustia? Se refleja en enfermedades también. Es cuando nosotros empezamos a decir, estoy cansado, ya yo no puedo. Ay, mira, yo no puedo hacer esto, yo no lo puedo. Mira, yo estoy hasta acá, tengo tantas cosas que hacer. Y nos vamos creando una angustia innecesaria y vamos creando enfermedades dentro de nosotros. Problemas sociales. Por ejemplo, ay, yo entré y los hermanos no me saludaron, yo me siento incómoda o me pasa esto. Esos son problemas sociales y causan enfermedades. ¿Le ha pasado alguna vez a usted? Que alguien ha pasado a lo mejor en la congregación, porque aquí somos familia, ¿verdad? Y es donde más nos reunimos. Ay, fulano no me saludó, mira, no me dieron café. María tenía jugo de parche y tampoco me dio. Ay, ¿entiendes? No te di, me lo bebí. Pero mire, ay, aquel tenía aquello y no me dio, pero le dio aquella. Ay, porque ya están en grupito. Ay, porque... Bueno, vamos a seguir. Esos son problemas sociales. Esos vienen desde nuestro vientre, del vientre de nuestra madre, porque ha habido rechazo en nosotros. Y seguimos cargando, como yo estaba tratando de decirle al pastor los otros días, un bulto y traemos. Yo vi una foto de una muchacha que iba llevando sus cosas para Sukkot. Yo creo que fue Silvia que lo puso. Ajá, más grande que ese bulto. ¿Ustedes vieron la foto? Así mismo nosotros venimos a Sukkot. Pero es cargado de problemas, no de cosas necesarias. La pastora Karina dijo que ella este año trajo sus cosas necesarias. Tú ves cómo el Padre nos está mostrando en lo más sencillo y nosotros tratando de complicar la vida tanto. Yo vengo de más lejos y ando con 3 pantalones, un par de camisas y le doy gracias a Dios que las tengo limpias, no las tengo que lavar. ¿Entiendes? No me quiero complicar mi vida. Muchas veces tenemos tantas cosas en nuestra casa y nos complicamos la vida. Yo misma estoy aprendiendo a sacar cosas que no uso hace tiempo para simplificar mi vida. ¿Ok? Porque ya no las necesito. Entonces, los problemas sociales, aún la persona enferma puede afectar a otra y contaminarlo, para que usted lo sepa. ¿Ok? Porque yo empiezo a decirle a Lisa, te voy a usar de ejemplo, ay Lisa, yo no me siento bien. Mira esto, ¿sabes? Y entonces le empiezo a contaminar la mente a Lisa. Yo conozco personas así, que usted le dice que le duele un ojo y a esa persona se le hincha el ojo. Y se enferman. ¿Cómo? ¿Hipocondríacos es que se llaman? Ajá. Usted ve que todo lo que le da a usted, le da a esa persona. Y eso es parte del ser humano que tiene unas disfunciones horribles. ¿Ok? Pero la palabra del Eterno dice esto, porque si ¿verdad?
voy a leer esto aquí. Aún la persona enferma puede afectar al que está al lado de usted. Porque la palabra del Eterno dice, andarán dos juntos, ni si no estuviesen de acuerdo. Mire, yo no voy a andar, y yo se lo digo, usted me ve así chiquita como media bocona, a mí no me gusta andar con gente negativa, ni gente que me venga a hablar contrario, porque no los quiero de amigos. Compartimos, hablamos, pero yo sé seleccionar, porque yo no quiero estar oyendo 30 años la misma historia. Yo tengo un familiar así que tiene 57 años y está hablando de cosas que pasaron que yo todavía no había nacido y tengo 53. Y me aburre, Padre amado, ¿cuándo irá a cambiar esta persona? Y está enferma y le salen tumores y le sale un sinnúmero de cosas, porque la enfermedad no es de afuera. Hubo un momento afuera que algo entró por sus ojos y lo puso dentro de su mente y su corazón, pero no guardó su corazón, porque no conoce al Eterno. Pero nosotros conocemos al Eterno, y el Eterno nos dice a nosotros: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando usted empieza a guardar su corazón. Es más, en estos días antes de nosotros venir acá, estábamos hablando del corazón, mi esposo y yo. El Señor dice: circuncidaré tu corazón. Usted sabe que la circuncisión es una señal del pacto. ¿Ok? Cuando nosotros entramos al Eterno, ya no podemos venir cargando cosas. Tenemos que venir diferente, con un corazón circuncidado, con un corazón cambiado, con cosas que externas no pueden entrar a la presencia del Eterno. ¿Sabía usted? Porque son común. No podemos. Ok. En casos más fuertes y más amplios pueden haber lesiones. Escuche bien. Discapacidades. Ahorita aquí en el panel no quise traerlo, pero personas que están pasando por unas esquizofrenias y unas locuras. ¿Se acuerdan que hablamos hace un ratito? Le sacó los demonios. Esas personas tenían una mente cautiva y su corazón no podía percibir nada diferente. Pero tuvo que venir Yeshua y cambiarlo y sacarle los demonios, las cosas externas que esa persona traía, los dolores del alma. Sabrá Dios desde el vientre de su madre lo que traía. Mas sin embargo se encontró con Yeshua y Yeshua le quitó todo eso que traía cargando y lo hizo libre. Nuestra libertad viene de un solo recurso: es conociendo al Eterno, es confiando en Él para poder subir, teniendo fe y poder subir delante de su presencia limpios, puros, santificados, con un corazón circuncidado. ¿Ok? En casos más fuertes y más amplios puede haber lesiones, discapacitaciones, trastornos, síndromes, infecciones, conductas desviadas y mal disfunción. Mire todos los problemas que estamos viendo de una sola cosa que se llama enfermedad. Acaba con el ser humano, aún lo mata. ¿Ok? Las enfermedades pueden afectarle física o mentalmente. Primeramente comienzan con algo externo, sea desde el vientre de nuestra madre, o sea que en algún momento dado de la vida suya, siendo adulto. Fíjate, yo le voy a poner esta etiqueta a esto y creo que se va a ver bonito así. Y viene alguien externo y dice: no, fíjate, porque yo le veo blanco y amarillo, eso no pega. Y eso no va ahí. ¡Uy, pero qué horrible, nena! ¿Pero dónde tú tenías la cabeza? Pero mire qué bonito se ve. Pero viene esa persona negativa, esa persona que viene a hacer daño, como ese Hasatán, y nos va diciendo: no puedes, qué porquería, no sirves. Todo lo que estás haciendo está feo, nadie lo va a querer. Me pongo yo de ejemplo. Yo hago jabones y ustedes todos saben que yo hago jabones de leche de cabra. Y cuando yo comencé, yo misma me dije: qué feos son. Y el Señor me mostró lo contrario. Todo el mundo que pasaba por mi mesa me acabaron con los jabones. Y me hice la mujer de los jabones. Y he vendido miles y miles y miles de jabones.
Desde que mis hijos, Elías tenía como 6 añitos, nosotros estamos viviendo de nuestro negocio, vendiendo jabones, vendiendo lociones, y jabones, y jabones, y jabones. ¿Ok? De lo que se veía feo. Ahora cada vez que yo veo que estoy haciendo jabón, yo digo, qué lindo están. Ay, qué bonito. Nene, huélelo, qué rico. Mire, cuando veo el más feito es cuando más rápido me lo compran. De verdad. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos paradigmas en nuestra mente. Porque alguien nos dijo, no sirve, no funciona, se ve feíto. ¿Ah? Es disfuncional. Es discapacitado. Y empezamos a digerir todo eso en nuestro corazón. Y los hacemos una realidad. Y muchos de nosotros nos discapacitamos. Yo conocí una hermana que tenía una distrofia muscular, que no había nada. Y le voy a decir, no había oración. Y se lo digo sinceramente. Porque muchas veces nuestra actitud no es la oración. Porque nuestra actitud cambia muchas cosas. Y no había oración que esa hermana se sanara. Y muchas veces nosotros podemos decir, ay, ¿por qué no se sana? ¿Por qué el Padre no contesta? Porque hay algo que hay que cambiar. Hay algo que tenemos que cambiar. Si yo le contara a usted todas las cosas que han pasado por mi vida y la pastora me dice ayer, me gusta, tú siempre te estás sonriendo, pero ella no sabe por dónde yo corrí. Ella no sabe lo que yo sufrí. Ella no sabe los golpes que recibí, físicos y espirituales y de todas maneras. Ella no lo sabe. Ella está viendo el resultado de lo que yo tuve que pelear. Pero hay un refrán que dice, cara vemos, corazones no sabemos. Uno no sabe lo que está en el corazón, solo Elohim lo sabe. Por eso Él dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él emana la vida. Porque allí adentro de nuestro corazón es el único lugar que el ser humano no puede entrar. Pero el Padre sí puede entrar, porque Él nos formó y el primer órgano que Él hizo en nosotros fue el corazón. Por algo Él puso un corazón en nosotros. Y nosotros vivimos de acuerdo a lo que está en nuestro corazón. ¿Qué nos dice el Padre? Y pondré mi Torah en tu corazón. Porque no se queda nada más, te circuncidaré. También dice, pondré mi Torah. La circuncisión es lo primerito que empieza a suceder. Sacando las cosas viejas, las cosas que obstruyen, las cosas que no sirven. Y cuando empezamos a sacar las cosas que nos sirven, las cosas que obstruyen, empezamos a limpiar el corazón. ¿Usted me está entendiendo? Y entonces el Padre puede confiar y poner su bendita palabra en nuestro corazón. Pero no es para cuando usted se sienta bien, diga, aleluya, gloria al Eterno. Es para que todo momento usted tenga la confianza y cuando usted abra la boca, no importa lo que sus ojos vean, porque acuérdense que los ojos son eso físico que le va a hacer a usted que su fe mengüe, porque dentro de su corazón está la bendita palabra del Rey, vaya contrario a lo que trae el sistema. Y cuando hablo de sistema estoy hablando de palabras, de heridas. Pelee la buena batalla de la fe. ¿Ok? Pero nosotros nos acomodamos muchas veces que alguien solucione por nosotros. Usted es un individuo aparte. El día que yo me pare delante de los himnos, me voy a parar con mi esposo. Me voy a parar sola. Cuando yo nací sola. Y sola vine y sola me pararé delante de mi Rey. Yo soy o culpable o inocente de haber hecho algo. Y hoy usted está escuchando algo. ¿Verdad que sí? Que el Padre nos está diciendo, para tú poder funcionar, tiene que haber algo y tiene que haber un cambio. El cambio lo hago yo contigo, con mi ayuda y tú trabajando conmigo. Porque podemos orar, el pastor puede orar. Y todos podemos levantarnos y orar, pero el cambio comienza con su actitud. ¿Ok? Ok. Nuestras emociones afectan nuestros órganos. La ira, el hígado. ¿Usted alguna vez ha usado esta expresión? Esa está envenenada. Es verdad. Es verdad. Esa persona está envenenada.
Qué bueno que usted puede percibir que está envenenado. Sálgase porque se envenena y lo envenena. ¿Ok? Porque el veneno empieza a salir de la amargura que esa persona tiene adentro y lo va a envenenar. Está venenoso porque el hígado bota unas toxinas venenosas y toda su sangre está envenenada. Y si usted no me lo cree, ahora digo yo como rico, verifíquelo para que usted vea. ¿Sí? Entonces, en el corazón está la felicidad. Mire qué bello que en el corazón está la felicidad. El Padre hizo el corazón primero. Él nos puso de su gozo, de su felicidad, de toda su plenitud de alegría y lo vio todo tan bueno y Él celebró de habernos creado. Mas, sin embargo, nosotros nos vemos porquería muchas veces. Eso es pecado. Y perdone que se lo diga. Pero no se mire en un espejo para decir, yo no tengo pelo. Mi esposo se pasa relajando con el pelo. Y él es feliz de no tener pelo. ¿Entiende? Yo no sirvo, yo no puedo, yo no estoy apto. Usted está viniendo en contra de la voluntad del Padre para que usted lo sepa. El Padre nos puso nuestro corazón primerito en nosotros. Y de ahí es donde viene la felicidad del corazón. ¿Usted ve? El Padre se alegró cuando nos vio. Hizo un corazón en nosotros, pero nos empezaron a dañar. Pero hoy, con la ayuda de nuestro Padre, lo vamos a desintoxicar. ¿Ok? El vaso trae tristeza y el corazón también. Ansiedad viene de los pulmones y de los riñones. Y el miedo también. ¿Tiene miedo? Usted no sabe que cuando usted tiene miedo, la adrenalina se activa. Yo vi a mi mamá cuando pequeña que una señora se pinchó con un station wagon, se pinchó las piernas y mi mamá era la única y estaba recién operada de la espina dorsal. Yo tenía como 4 o 5 añitos. Me acuerdo de este evento. La señora tenía como 4 niños dentro del station wagon. Y mi mamá cuando vio ese incidente se metió frente a la agua y la empujó. Parecía Hulk, pero lo hizo. Esa es la adrenalina. Mi mamá estuvo como 6 meses hospitalizada después de eso. Estuvo hasta en sillón de ruedas inválida. ¿Ok? Pero la adrenalina, ¿de dónde salió? De sus riñones. ¿No le pasa a usted que a mí me pasa? Que si me enojo me duele aquí atrás. ¿Ah? Y yo he entendido que debo de calmarme. Porque no hago nada, lo que me hago es daño a mí misma porque no resuelvo nada. ¿Usted ve? La ira es el hígado, la felicidad es el corazón y el vaso. La tristeza es el corazón y los pulmones, porque si usted no está alegre, su corazón no está alegre. El miedo es el hígado y los riñones y la vesícula biliar. La ansiedad es en el corazón y los pulmones. Usted ve que el corazón tiene mucho que ver. Le mencioné como más de 3 que tiene que ver con el corazón. Vuelvo y les repito, la ira daña el hígado, la tristeza daña el corazón, los pensamientos dañan el vaso, la ansiedad daña los pulmones y el miedo daña los riñones. ¿Qué, papi? Ajá, los malos pensamientos. Los malos pensamientos, exactamente. Y el corazón almacena la mente, todo. Por cuanto usted piense, usted lo va a bajar al corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí en esta cabeza está la mente. Es una computadora que registra todo. ¿Sabías tú que los oídos también están en esta misma área? ¿Sabían que tus ojos están en esta misma área? ¿Sabías que la lengua está en esta misma área? ¿Sabías que tu oído, las rejas, que son los dientes, para que te calles y nos callemos? Pero muchas veces hablamos, yo no sé cuándo Dios me va a escuchar. Dios mío, si tú me escucharas. Ay, Dios mío, mire, eso es una mala costumbre que nosotros tenemos. Y se las voy a corregir a todos porque yo creo que todos lo hacen. Todos lo hacemos o lo hemos hecho. Ay, Dios mío. ¿No lo ha hecho nunca? Ay, Dios mío, siempre. Eso suena más que una queja, que una bendición. Alabado sea el nombre bendito de mi Padre eterno.
Por siempre jamás te alabaré, en las buenas y en las malas. Te alabaré. Todo lo que me sucede es porque Padre lo ha permitido. Y yo te doy gracias, Padre, porque tú me has dado la vida, porque tú me has guardado, porque tú eres mi rey, porque yo vivo para ti. Tú me formaste antes de que yo estuviese en el vientre de mi madre. Tú pusiste en mi corazón para que mi corazón esté sano, para que mis pulmones estén sanos, mi vida, para que yo viva para ti, mi rey. ¿Ah? ¿Cuál es la misión de nosotros? Pues nos hemos preguntado muchas veces. La misión nuestra es reflejar el Elohim de Israel. Pero mientras nosotros estemos, ay bendito. El puertorriqueño, nosotros decimos bendito 1000 veces al día. ¿Usted sabe que la palabra bendito vino de Baruch Hashem? Bendito eres, Adonai. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres, es para que usted se postre, no para que se queje. De verdad, llévatelo, Mayrín. De verdad, porque así es. Y nos quejamos y nos quejamos y nos damos hasta con el dedito gordo del pie y estamos, ay Dios mío, mándame más. ¿Qué? No, mándame más. Tú no quieres que Él te mande más, porque primeramente te estás quejando en vez de bendecirle porque te dejó el dedo allí. Se te quedó el dedo. ¿Usted sabe cuánta gente por un dedito cogen gangrena? Le voy a decir esta historia. Yo tuve un accidente de auto que gracias al Padre, y le voy a decir mi experiencia, un hombre se cruzó el Padre Rojo, yo iba, pegué freno y mi carro como quiera se fue y le dio por el lado del chofer y le di puerta con puerta y se volteó un sinnúmero de veces. Y yo oía explosiones, los cristales, las bolsas de aire, todo me dio, ¿ok? Humo salía y un sinnúmero de cosas. Le voy a contar algo que usted, a lo mejor usted ha escuchado, pero yo le estoy diciendo la verdad. En ese auto yo me iba a matar. Yo empecé a ver a mis hijos, a mi familia, y todo en la vida me pasó en un microsegundo. Pero yo hice algo. Yo clamé. Y yo dije, Padre de la gloria, déjame vivir para mi familia. Y clamé. Y Él me escuchó. Y yo estoy hoy aquí porque Él escuchó mi clamor. Y yo tenía mi pierna rota. Mi hueso me salió por aquí. Y yo le pedí al Padre, Padre, no permitas que la persona que está al otro lado haya muerto. Y mi hueso a mí no me importó. Yo empecé a orar por la persona que estaba allá. Y yo dije, Padre, dale la vida. Padre, no permitas que una alma, mi rey, yo te pido, Señor, que esto no ocurra. Y yo oía que el hueso me hacía, ¿ok? Y seguí orando. Y cuando vinieron los paramédicos, yo vi los bomberos romper el auto. Yo estaba sola en mi auto, mi esposo no había llegado todavía. Y vi que rompieron el carro, sacaron el hombre y de momento vino un hombre por el otro lado. Y me dijo, señora, ¿cómo estás? Yo le dije, yo soy una mujer de Dios. Yo siempre que estoy en cualquier sitio, Dios me ha puesto una situación, unas cosas al frente de mí que lo primero, único que yo he sabido decir es, Dios está aquí. Es lo único que yo he sabido decir. Y yo le dije, yo soy una sierva de Dios, yo estoy bien. Y me dijo, yo estaba dentro del otro carro. Ese es mi hermano. Parece que tiene la pelvis rota, pero está vivo y a mí no me pasó nada. ¿Sabe una cosa? Cuando mi hueso todavía yo lo veía aquí, la estilla saliendo así con piel y todo. Y él me dijo, vengo ya mismo, le voy a ayudar. En ese mismo momento vino una persona que estaba tomando el VIN number del carro y todo. Y me dijo, ya mismo los paramédicos vienen. ¿Puede salir del carro? Y yo le dije, no, tengo el hueso roto. Y me dijo, no se preocupe, quédese ahí. Cuando vinieron los paramédicos pusieron un sillón de ruedas. Y me dijo, ¿puedes salir? Y yo le dije, sí. Y cuando me miré, no tengo nada. Yo salí de allí y no tengo nada. Y no fue un sueño, fue una verdad. El hombre que vino el hermano del que estaba herido, en lo que mi esposo se quedó, ¿sabe lo que hizo? Me llevó con el sillón de ruedas por todos lados. Aún la persona que me podía haber hecho daño porque chocamos, me dijo, no se preocupe, señora,
y andaba conmigo para que me hicieran rayos X, me hicieran todo y me dio información. Cuando nosotros fuimos aún frente al abogado para ver quién tuvo culpa, el hombre que se metió inmediatamente se declaró culpable y dijo, sí, esa es una señora buena. Ella es una buena gente, es una buena familia. Yo tuve la culpa, yo me metí. Y nosotros terminamos dándole gracias a Dios porque todo salió muy bien. Que recibí golpes y estuve que no pude trabajar por un buen tiempo fue la realidad, porque los golpes que recibí, pero pude ver la mano de Dios. Pude ver cómo el Padre hizo un milagro en mi vida y en todo lo que estaba pasando allí. Meramente me dejó vivir para ese tiempo. Enochito tenía como unos 5 años. Elías era bebé. Y ya usted ve qué grandes están. Yo tenía que conocer la Torah, yo tenía que venir a estos caminos, todavía me faltaba mucho, pero yo hice un clamor, yo clamé a mi rey y él me dejó vivir y me extendió la vida, ¿hasta cuándo? No sé, pero me la extendió, ¿ok? Ahora, como le dije, el primer órgano en formarse en el embrión de un bebé es el corazón. El corazón hace circular el amor, la seguridad a través de todo el cuerpo. Usted tiene algo bueno en su corazón. Usted va a empezar a brindar felicidad. Todo lo que está a su alrededor se vuelve diferente, se vuelve alegría. ¿Ok? Ya le dije, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manaba la vida. Ahora le voy a enseñar, así es como fluyen. Le voy a enseñar cómo fluyen las emociones. Voy a buscar aquí un momentito, porque no tengo mi computadora. ¿Estamos bien? Amén. Parece que Nelson es el único, después que lo vencí. Ok. Las emociones. Mire, le voy a leer este artículo que encontré aquí. Cada día que pasa, la medicina está tomando en cuenta como un factor de mucha importancia a nuestro estado mental y nuestras emociones y sentimientos, a la hora de influir en el funcionamiento correcto de nuestros organismos. Nuestro cuerpo gobernado por nuestro cerebro, es la máquina más importante generadora de químicos para su función óptima. Al igual que la alimentación, el ejercicio físico, la higiene y los factores externos son importantes también y afectan e influyen de manera directa a nuestro cuerpo. También lo hacen nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Yo era bien rebelde cuando niña. Y usted dirá, qué sinvergüenza. Pero yo no era sinvergüenza, porque había una atmósfera diferente a mi alrededor. Y yo tenía que bloquear para yo decir, yo no voy a hacer lo que me están diciendo porque no va a ser bueno para mí. Porque hay personas. Mire, una vez, y disculpe, ¿verdad? Porque esto son cositas, yo no lo voy a contar de mi vida, porque yo no vine a eso. Pero yo salí un día de un laundromat y yo escuché a esta mamá diciéndole a una niñita como de 4 o 5 años, avanza, porquería, canto de basura, bruta, burra, camina. Eso es común en muchos sitios, muy común. Y nosotros decimos, ay Dios, pero usted sabe cuántas personas heridas hay buscando el eterno que han sido heridas de esa misma manera. Y tienen un corazón herido y están disfuncional porque alguien le habló de esa manera. ¿Ok? Bueno. Comenzamos a ser más conscientes de que si nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente va a estar influida por este estado. Mira, a mí me dio una fiebre que por poco me muero. ¿Y por qué nosotros hablamos así? A mí me dio una fiebre que mientras tuve esa fiebre, ahí estuve orando, dándole gracias al Padre porque de esta fiebre salgo. Pero entonces nos vamos matando y nosotros mismos porque no hay nadie que nos venga a traer ¿cómo fue?
Ajá, que nos venga a traer esa cosa negativa a nuestra vida de decirnos, ¿verdad? Entonces, pues nosotros cogemos esta boca y empezamos a decirnos así. Mira, escúchame, María, te está dando una fiebre que te va a llevar pateco y te vas a morir. Ustedes no saben quién es Pateco. Yo sé quién es Pateco. ¿Quién es Pateco? Era el hombre que llevaba a los muertos al cementerio. ¿Ok? Sí, ese era Pateco. Era un hombre que trabajaba en el cementerio y se llevaba a los muertos. Yo no quiero que Pateco me lleve ni por nada. No. Mira, te va a llevar Pateco. Te vas a morir. Esa fiebre te va a coger los pulmones, te va a coger la cabeza, te vas a volver loca. Las neuronas se te van a quemar. El pelo se te va a caer. Mira, una fiebre que bota humo que pareces un toro. Y todas esas cosas empezamos nosotros mismos a decírnoslas. Porque entonces no empezamos a decir, esta leve tribulación va a pasar en el nombre de nuestro Adón. ¿Ah? Y vamos a superarla y vamos a salir bien. Y gracias, Padre, porque mi cuerpo, tú lo hiciste perfecto para que funcione bien. Y esta fiebre que tengo es porque es un mecanismo que tú mismo me diste a mí para que queme todas estas bacterias que están entrando a este cuerpo y las va a chicharrar y no van a venir más. Sí. Mira que tengo una tos, mira, es que somos médicos también. Tengo una tos y tengo una efisema, una bronquitis, un PCO, todo tenemos. COPD, exactamente. Cardiovascular Pulmonary Disease. Yo sé eso, lo que pasa es que yo quiero que usted no se me duerma ahí. ¿Ok? No me cambien los terminologies, you know? Pero, ¿sabe una cosa? Todo eso nosotros nos ponemos encima. Entonces, un ejemplo, viene mi esposo y me dice, nena, no digas eso. ¿Cómo que no? A mí no me diga. Entonces, hasta ahora peleamos, se nos amarga el riñón, nos empieza a salir veneno. ¡Qué desastre nosotros hacemos! Entonces viene otro que también se cree doctor. Nena, te voy a dar esta pastilla y esto, porque lo que tú tienes, una amiga mía lo tuvo, se murió de cáncer. ¿Ah? Sí, y nos volvemos doctores. Se lo digo, a mí me pasó. Mi suegra tiene farmacia. Y ella no es farmacéutica, pero tiene un montón de pastillas. Y le pasa pastilla a todo el mundo. Yo siempre pienso, ella me va a envenenar. Y no es que me quiere envenenar, es que yo no me bebo una pastilla de nadie. Y un día yo tenía unas cosas aquí que me subía y me bajaba. Y estaba mi suegro y mi suegra habían venido de Puerto Rico. Y yo le dije a mi suegro, ay, tengo como una acidez así. Y me dijo, eso se llama GERD. Ajá, yo sé lo que es porque yo estudié. Pues eso es una albedera. Y me dijo, pero espérate, nena, vengo ahora. Y se fue y vinieron los dos armados. Yo se lo conté la otra vez. Vinieron los dos armados. Ella sacó el paquete y él me dijo, mira, mamá, tómate esto por 15 días. Y yo dije, yo se lo di a fulana y esto es un tiro. Y mucho menos me voy a meter un tiro, imagínense. Todo es un tiro. Bueno, y yo los cogí, ¿verdad? Porque no lo voy a despreciar. Yo le dije, gracias, don Enoch. Y lo más educada, pero yo por dentro, yo no me lo voy a beber. Y me fui, lo puse, yo creo que todavía está en el botiquín. ¿Ok? Sí, de recuerdo, de souvenir. Pero me fui a la farmacia y le di, y hay consulta de gratis ahí en el Walmart. Y yo le dije a ella, me pasa esto y esto. Yo sabía lo que yo podía hacer, pero quería asegurarme. ¿Ok? Y ella me dijo, bueno, puedes hacer esto, y eso es acidez. Pues ella me dijo, allí te compro unas pastillitas de acidez, pero yo aprendí que con el apple cider vinegar me lo voy a mejorar. So me fui para mi casa, cogí apple cider vinegar, me tomé 2 o 3 cucharitas y se me quitó. Y jamás volví a tenerlo. Pero entonces me hubiera bebido esas pastillas, me hubiera pasado un montón de cosas, sabrá Dios, me hubiera envenenado. Pero aquí estamos, ¿verdad? Pero vamos a ver, ya vimos que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Ahora, déjame ver qué más le leo aquí un momentito. La estamos pasando bien bueno, ¿verdad? Mire, la cabeza. La cabeza se relaciona directamente con la valorización hacia nosotros mismos. Escuche bien, porque todo lo que usted empieza a procesar va diciéndole a usted, ¿sirves o no sirve? Lo va valorando o lo va desvalorizando.
¿Ok? Nos exigimos demasiado, creemos que no somos capaces de alcanzar aquello que nos hemos propuesto y nos desvalorizamos. Yo tengo un hijo, Enochito, que él ha jugado todos los deportes y nosotros nos reímos. Porque él lo mismo jugó pelota, que baloncesto y me hacía gastar dinero en cuanto a outfit, ¿ok? Y nosotros siempre nos hemos reído, nos hemos gozado porque no es que él es deportista, es que todo lo que ve que alguien hace, él lo quiere hacer también. ¿Usted ve? Entonces, si él veía niños que jugaban pelota, él quería jugar pelota. Cuando él entró a la lucha libre, él me dijo, yo voy a ser luchador también. Y nos fuimos y se tiró del ring y me dijo, ay, tengo un dolor de... Eso me barató, mami, eso estaba duro. Y yo le dije, adiós, yo creía que te ibas a meter a luchador. Y Elías le dice, tú te creías que era fácil, pero yo llevo toda mi vida practicando. ¿Ok? Entonces a veces nosotros queremos imitar a otros y nosotros no somos otros, somos nosotros mismos. ¿Ok? Y porque queremos alcanzar. Mire, cuando yo empecé en este camino a aprender y a predicar, yo quería ser como era el pastor, yo quería como era la hermanita, y el padre me corrigió. Y el padre me dijo, tú no eres ellos, tú eres tú, y yo te formé a ti, y tú tienes que trabajar como yo te formé a ti. Y me hizo llorar, porque era verdad. ¿Cómo yo voy a imitar a otro? Aunque Pablo dijo ser imitadores de mí, como yo lo soy del Mashiach, que es muy diferente. ¿Ok? Nos exigimos demasiado, creemos que no somos capaces de alcanzar aquello que nos hemos propuesto y nos desvalorizamos. Se afecta cuando imponemos una presión excesiva hacia aquello que tratamos de solucionar o desarrollar, bien no sea impuesto por otras personas o por nosotros mismos. Nos negamos el derecho de ser y hacer en la vida. Cuando nosotros queremos ser como otros, nos negamos a nosotros mismos lo que nosotros podemos hacer y nos desvalorizamos lo que podemos hacer y lo que podemos ser. Yo no soy Rico Cortés, yo aprendo de él. Lisa no es Rico Cortés, ¿verdad? Yo no soy el pastor Walter Agosto, pero aprendo de él. ¿Ok? Tenemos maestros, pero yo no soy él. Ni nunca voy a ser igual que él. Primero, que él es varón y yo soy mujer. Y segundo, que él sabe demasiado. Entonces, él es el maestro. Pero yo no me puedo estresar. Ay, Dios mío, yo quiero ser como Rico, yo quiero ser como... Porque me voy a desvalorizar primero. Me voy a minimizar yo primero. ¿Ah? Entonces yo voy fluyendo. Y he aprendido a hacer preguntas. Y la gente tiene esa... ¿Cómo se dice? Ese miedo de hacer una pregunta. Como que me van a mirar, que soy más torpe. No, mire, preguntemos, no lo sabemos todo. ¿Ok? Pero tampoco se meta en la cabeza, es que yo soy tan bruto que no sé nada. No, es que no lo sabemos todo. ¿Ok? Entonces, el cuello tiene que ver con nuestro grado de flexibilidad y rigidez ante la vida. ¿Sí? ¿Estás rígido? ¿Ah? El cuello tiene un grado de flexibilidad y rigidez ante la vida. Nuestros ojos, que quiero o no quiero ver. Los oídos, con el escuchar, o la boca y la garganta con nuestra comunicación, son matices a tener en cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que vemos. Si usted estudia la historia de Egipto, usted se dará cuenta que el faraón los dominó de una sola manera, por los sentimientos. Y el pueblo estaba esclavizado. ¿Ok? Nuestros sentimientos nos esclavizan. Nuestros sentimientos nos paralizan. Porque van controlando la mente y vamos hablando y vamos procesando y vamos usando esa maquinita que es el cerebro y poquito a poco va bajando por aquí, entra aquí y de aquí sale a los pulmones, sale a los riñones, sale a todos lados, nos ponemos así como Mariano que caminaba así, relajando, pero así nos vamos a poner. No podemos. Mucha gente que ya no puede con su cuello, tienen migraña, tienen enfermedades, tienen un sinnúmero de cosas, problemas cardiovasculares, problemas de los riñones, problemas del hígado, problemas de las piernas. Le duele todo. ¿Por qué te duele todo?
¿Qué tú estás cargando encima de ti? ¿Qué mochila es la que tú estás cargando? ¿La traes por cuántos años encima? Y el Padre nos está diciendo, estamos en la fiesta en el 6º día, donde Él creó al hombre y lo creó a imagen y semejanza de Él, no con miedo. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Eterno a Josué. Pero hay un requisito, es confiar, es creerle, es caminar hacia los mandamientos, hacia la obediencia, no hacia lo que nosotros escuchamos que otros nos dicen. Por eso el Señor dice, Shema, escucha, escucha, escucha. No escuches a aquel que te viene a traer negatividad o aquel que te trajo negatividad y todavía están en tus pensamientos diciéndote, fíjate que yo traté una vez y no pude. Es que yo no sirvo para eso. Es que si yo lo hago yo me voy a morir. Es que si yo lo hago me va a dar un ataque al corazón. Es que si yo lo hago me muero. Es que si yo lo hago nadie lo va a querer. Es que si yo lo hago no sirve. Todo lo que yo hago no sirve. Todo lo que yo hago no vale. ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo esa mentira? Somos únicos creados por la mano de Elohim. Y cuando nosotros hablamos contrario, estamos haciendo y nos estamos paralizando nosotros mismos y estamos siendo disfuncionales dentro del reino. Para que usted lo sepa. Porque le estoy hablando de lo físico, pero lo físico también es espiritual. ¿Ok? Porque si usted está disfuncional en su corazón, aún las cosas que usted hace para el Eterno no sirven. Y el Padre está viendo su corazón. Y el Padre le está diciendo, mira, antes que te presente delante de mí, lávate, límpiate, prepárate para que te acerques. Quítate esas musarañas que tienes en el corazón. Cámbialas. Deja esos miedos. Deja la desconfianza. Ten fe. Acuérdate que mamá te dijo esto, acuérdate que papá te dijo esto, acuérdate que aquella persona te dijo esto, acuérdate que tu tío te dijo esto, la abuela te dijo esto, el ex esposo te dijo esto. ¿Cuántas cosas nosotros habremos escuchado en la vida y están guardadas ahí? Y no las hemos creído. Bueno, el estómago se afecta cuando no somos capaces de digerir una situación. Cuando usted no puede digerir una situación, el estómago empieza a afectarse. O muchos comen de más, o unos no comen. A mí no se me quita el apetito. Pero tampoco como en exceso, porque he sabido controlar mis emociones. ¿Ok? ¿Cómo voy a controlar mis emociones? Meditando en la palabra de día y de noche. Miren, nosotros tuvimos una situación que tuve a Elías en intensivo por 12 días. Y le voy a contar otro pequeño testimonio. Tuvimos a Elías por 12 días con DKA. Porque el médico me le quitó las insulinas. Porque ustedes sabrán que Elías es diabético. ¿Ok? Y él terminó con DKA. Y yo le dije al doctor, ¿usted está seguro que usted quiere hacer eso? Acuérdense que ese es mi hijo. Y mi hijo terminó en ICU. Y mi esposo y yo sufriendo, llorando. Y yo me daba cuenta que el doctor venía y le chequeaba por aquí. Y yo estoy bien segura, él nunca nos lo dijo a nosotros, yo estoy bien segura que él estaba esperando que mi hijo se colapsara y le disfuncionaran los riñones para llevarlo a diálisis y un desastre y nosotros íbamos a salir de ahí sufridos porque otro vino a hacernos daño. Y mi esposo y yo empezamos a orar, empezamos a interceder. Llorar no es malo. Venir delante de la presencia del Eterno con clamor y gemidos no es malo, porque Él es nuestro defensor, es nuestro pronto auxilio. Y ¿sabe una cosa? Estuvimos orando, lo sacan de ICU, lo meten otra vez al cuarto y empezó Elías a devolverlo otra vez. Le chequean, tiene DKA otra vez. Y yo miro a Enoch y nos miramos y no encontramos, pero en ningún momento, y se lo decimos con toda sinceridad, nosotros nunca nos preguntamos por qué, Dios mío, sino que estábamos confiados. Y de momento yo escuché estas palabras. Fue una persona, no fue, me imagino que fue un Malak, ¿verdad? Pero no fue una muchacha, era la enfermera. La enfermera entró por detrás y dijo estas palabras. Hi,
My name is Faith. I'm here to help you guys. Y se estaban llevando a Elías con la camilla. Mi hijo, 12 días de angustia. Si lo sacaba vivo o no lo sacaba vivo porque era para morirse. ¿Ok? Pero una voz detrás de nosotros dijo, hi, my name is Faith. I'm here to help you guys. Y cuando se llevaron a Elías, yo le dije, Noche, ¿tú escuchaste eso? Me dijo, sí. Yo le dije, Dios está con nosotros. Dios nos escucha. ¿Y sabe una cosa? Mi hijo está por ahí. Y todo el mundo dice que mucho come, que mucho esto. Mi hijo a la edad de 12 años pesaba 53 libras. Y los doctores mire, como que mi hijo iba a morir. A mí me venían pensamientos, verlo tan delgadito. Después de noche le puedo enseñar una foto. Los huesitos, ¿ok? Las manitas. Mi hijo no podía hacer deporte, no podía correr una bicicleta. Se veía enfermo. A mi vida venían pensamientos, tiene cáncer y se te va a morir. Todo eso nosotros hemos pasado. Y yo me imagino que ustedes tienen sus situaciones también. No porque yo esté aquí al frente, usted me ve hablando, quiere decir, wow, qué maravilloso. No, uno pasa por situaciones. Pero la diferencia la hace la confianza, la seguridad y la fe tuya en que no importa lo que diga alguien, contrario a la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos reinando. Porque Él está reinando y reinará por siempre. Pero todo pensamiento, toda angustia, todo mal, todas palabras negativas, todo mal que nos trataron de hacer, se deterioran delante de la presencia del Padre. Pero usted tiene que tener un corazón vivo, un corazón que haya sido ya limpio, un corazón que haya sido circuncidado, un corazón que esté lleno de la palabra del Eterno, para cuando usted abra la boca, declare las grandezas de su Elohim y diga, no importa la circunstancia, yo sí voy a poder, porque el Elohim de Israel está conmigo. Él nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Donde quiera que yo voy, Él estará conmigo. No te dejaré ni te desampararé. También dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero solamente te pido una cosa, que medites en la palabra de día y de noche, de día y de noche. Y yo haré prosperar tu camino. Y todo lo que tú enfrentes, yo lo enfrentaré contigo y estaré contigo, no te dejaré. Pero nosotros empezamos a hablar contrario a esa palabra. Porque nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros ojos, nuestros oídos y los pensamientos que vamos acumulando aquí, como estaban hablando ahorita, los nidos esos que se van formando, mire, quémelos ya. Quémelos ya. ¿Qué nosotros hacemos cargando con nidos? ¿De qué? Si no somos árbol. Bueno, la palabra dice que somos árbol. Árboles de justicia. Plantíos de Yahweh. No somos cualquier árbol que viene cualquier pájaro a hacer nido sobre nosotros. Amén. Nosotros somos olivo. Cuando yo estuve en Israel, yo nunca vi pájaros haciendo nidos en los olivos. Yo veía esos olivos frondosos, preciosos, llenos de fruto. Donde quiera estaban. Bellísimo. Ok. Vamos a ver las enfermedades para seguir con eso. En Éxodo, voy a pedir 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Isa, la hermana Lisa, que me busque Éxodo 15, 26. Hermano, ¿quién más tiene, aunque sea ahí? Nelson, búscate Deuteronomio 7:15. ¿Quién más quiere colaborar? Salmos 41 del 3 al 4. ¿Usted tiene? La pastora, Salmos 147, 3. ¿Quién más? Hermana, búsquese Salmos 103 del 3 al 4. Y la última, ¿quién? Karina, Jeremías 33, 6. Antes de comenzar a leer, ¿hay alguno de nosotros enfermo aquí hoy? Seamos sinceros. Cuando yo hablo de enfermedad,
Yo estoy hablando de esos pasados que muchas veces están en nuestro corazón. Yo estoy hablando de enfermedades del alma, porque un catarro fue un virus. Eso es otro asunto. Alguno de ustedes, piénselo, yo le he descifrado a usted todo tipo de enfermedad, todo tipo de pensamiento, todas las limitaciones. He ido al doctor y no me encuentran nada. Yo no sé qué es lo que yo tengo. A ti te encontraron algo porque es una condición, eso es un virus, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de esos dolores del alma, porque eso fue lo que el Padre puso en mi corazón. Vamos a hablar medicina natural y vamos a sacarles esas enfermedades del alma que nos están consumiendo a todos nosotros, porque nosotros estamos en Sucot, el día sexto, donde la creación cuenta que el día sexto Elohim hizo al hombre. Y a mí me tocó hablar del hombre, de la creación de Elohim, que está limitada, que está cautiva, que lleva pensamientos, que quiere subir a la fiesta con gozo, pero del corazón es que te va a salir la alegría, ¿ok? Aquellos que nos han limitado, porque los pensamientos, sea de tu niñez, sea de tu adultez, sea de lo que sea. Yo no vine a hacerte un cuestionario. Solamente yo vine a traerte un mensaje, que es muy diferente. Porque yo no vine aquí a cuestionar, ni tampoco quiero que tú me digas, mira, mi hermanita María, mire, que a mí no me dé historia, déselas a Dios. Si usted necesita a alguien que le escuche, le podemos escuchar y podemos, pero el mensaje está bien claro. ¿Ok? Porque no es usted conmigo, es usted con Elohim. El mensaje lo trae el Padre, no lo traigo yo. Yo ahora mismo estoy aquí al frente y yo siento gusanitos así en la barriga. Porque yo sé que estas palabras no vienen de mi boca. Y yo puedo saber cuándo viene del Padre. Cuando yo estoy en casa brincando y saltando, yo no siento esas cositas y yo no padezco de los nervios. Yo sé que es el Padre. Ahora, muchos de nosotros hemos estado enfermos. Yo estuve enferma muchos años, porque desde mi niñez fue una niña no querida. Desde mi niñez me maltrataron, desde mi niñez me abusaron, desde mi niñez me hirieron, me dijeron palabras. De adulta fui golpeada, fui maltratada, fui tirada, fui abandonada. Fui golpeada, fui manipulada, fui herida. Yo no le estoy hablando a usted. Yo también corrí por ese camino. Todos de una manera u otra. Hermanos, y cuando yo digo todos, estoy hablando desde el pastor hasta acá. Todos hemos sido heridos. Y yo estoy bien segura que todos los que estamos aquí, hemos sido heridos de una manera u otra. Todos. Porque el que nos formó el corazón primero en nosotros, pero algo externo vino a la vida de nosotros para dañar lo perfecto que el Padre hizo en nosotros. Pero hay una cosa. El Padre dice, hoy es el sexto día, estás subiendo a Sucot, tienes que tener alegría, vas a subir con alegría, porque tienes que lavarte, tienes que limpiarte, tienes que cambiar, tienes que dejar esto ya, sácalo de tu vida para que tú puedas subir a Sucot, para que tenga fe, tenga confianza y Él pueda, y tú puedas preparar ese futuro, porque todas estas palabras no han sido palabras que salieron de ninguno de ellos, porque ninguno de nosotros hemos puesto nada sobre la mesa para decir, tú hablas de esto y tú hablas de esto. No. Así no es como Dios opera. Dios opera por su Santo Espíritu, usando los hombres de esta tierra y usando su bendita palabra. Todos nosotros hemos sido golpeados, todos nosotros hemos sido abandonados, todos nosotros hemos sido heridos. Si usted tiene 2 orejas, alguien le habló a usted mal. Si usted tiene una boca, o usted habló mal contra usted mismo o contra alguien. Téngalo por seguro. Y yo estoy segura de lo que le estoy diciendo. Porque somos seres humanos. Porque somos seres humanos. Aún nos podemos mirar en el espejo. Yo casi no me miro en el espejo por eso mismo. Porque yo no quiero decir qué gorda estás.
que mira cómo estás arrugada, mira cómo, porque nosotros mismos nos vamos deteriorando nosotros mismos. Cuando una persona me mira a mí, yo le digo, yo soy la más bella del mundo. Y no tengo más alta estima de mí de la que yo creo que debo de tener. Y no me creo superior a nadie, pero sé quién habita en mí. Sé quién es mi rey. Y me tengo que comportar como tal. ¿Ah? Y decir, Padre, yo soy tu sierva. Yo sé a quién yo le sirvo. Doy la mano, ayudo, hago lo que tengo que hacer. A lo mejor tú me verás de esta forma, pero tengo un corazón limpio para ayudarte, un corazón para sanarte, un corazón para dirigirte a donde está el eterno Padre para que te sane tu corazón. Porque las enfermedades, la angustia, la muerte y todo ha entrado por eso. Fuimos creados por Elohim y lo primero que empezó en nosotros fue el tucutum, tucutum, tucutum. Ese corazón buscando información. Buscando información. Usted ha visto un radar que empieza a tirar señal. Nuestro corazón buscando señal. Y a lo mejor papá y mamá te habló mal. A lo mejor alguien te habló mal. Y tu corazón empezó a sentir la señal incorrecta. Y empezó a recibir las frecuencias incorrectas. De eso es lo que estamos. ¿Habrá alguno enfermo? ¿Tuvo alguna enfermedad? Yo sí la tuve. Y sabe una cosa, no estoy exenta de volverla a tener. Porque aquí no hay nadie exento de estar enfermo del alma. Pero el Padre nos dijo, yo te creé, yo te formé. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y formé tu corazoncito, el primer órgano. No fueron los riñones, no fue el hígado, fue tu corazón. Porque yo lo iba a circuncidar para que tú pusieras mi bendita palabra en ese corazón sano, que fuera como ese cajón que solamente guarda la Torá, que solamente guarda los mandamientos, que solamente quiere agradar al Padre. Y no importa lo que venga, yo me voy a mantener hablando la palabra del Padre. Yo me voy a mantener. Mira, tú sabes lo que dijo Josué. Porque todo el mundo le gusta cuando dice, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Pero léete el capítulo completo. Léetelo completo. Él dijo esto, pueblo. Yo estuve cuando Balaam vino a maldecir. Yo estuve en Egipto. Yo estuve en Egipto cuando fuimos esclavizados, cuando fuimos azotados, cuando vi los muertos, los familiares morir. ¿Ah? Vi cuando cruzamos por el mar. Vi cuando el Eterno usó a Moisés. Yo estuve allí. Yo caminé por el desierto. Yo vi maná caer. Yo vi agua salir de la peña. Yo vi todo. Josué vio todo. Yo vi aún cuando Balaam vino a maldecir a Israel. Mas yo no lo recibí. Yo vi cuando el Padre nos mandó a la tierra. Y unos vieron gigantes, mas yo no los vi. Yo vine a traerle un buen reporte. ¿Y dónde terminó él? Entonces él dijo, pueblo, escucha. Yo pasé peor que tú. Yo pasé peor. Mas yo me mantuve sirviendo al Eterno. Mas yo y mi casa serviremos a Yahweh. Escoged hoy a quién servir. Escoged hoy a quién servir. ¿Serviremos a Yahweh o serviremos a los pensamientos que nos quieren arruinar? ¿Seremos pueblo o no seremos pueblo? Porque hay que haber una circuncisión de pensamientos, sacar la ira, sacar el enojo, la desconfianza, la falta de fe. Esas me van subiendo, mira, así, delante del Padre. Ya no tengo desconfianza. Tú eres mi rey. Voy para Sukkot, para la alegría. Para la alegría me estoy acercando. Voy buscando del Padre. Ya la ira no funciona en mí. Padre, gracias porque yo confío en ti. Gracias porque yo tengo la fe. Mi futuro está garantizado en ti, Señor, porque yo volveré a casa.
Yo quiero volver a casa. Mi anhelo es que sea hoy en nuestros días. Ya yo no quiero seguir cargando ese bagaje, que se quede allá. Porque delante de la presencia del Padre no me lo puedo llevar. Porque nada muerto puede entrar a la presencia del Padre. Yo se lo dije ya. Del corazón emana la vida. Y cuando tú no tienes la vida en tu corazón, tienes la muerte. Por tanto, prepárate para el futuro. ¿Te vas a preparar para subir delante de la presencia del Padre? Hoy, right now, el Padre te está diciendo, let it go. Suelta tu pasado, suelta esos pensamientos. Yo te traje aquí, porque el Padre nos trajo a todos aquí para enseñarnos su perfecta voluntad. No es nada más subir a la fiesta. Hay algo que el pueblo tiene que hacer primero, y es prepararse, lavarse, purificarse, santificarse, lavar sus ropas, sacar pensamientos. ¿Sabes una cosa? Moisés, antes de ser usado por Elohim, él lo separó. Lo sacó de sus alrededores, lo sacó de Egipto y lo llevó a un lugar desconocido y allí lo preparó. Y cuando lo estaba preparando, parecía que estaba solo. Muchas veces estamos solos, pero no estamos solos, estamos en un proceso. Porque tenemos que pasar por un proceso. Pero en ese proceso no es para que llores ni te quejes, ni para que te sientas inferior, sino para que busques a Elohim y para que digas, Padre, en este proceso yo quiero que tú me prepares. Yo quiero que tú seas en mí, que tú empieces a poner en tu corazón y yo te entrego mi voluntad a ti, Padre, para que tú empieces a cumplir en mi vida tu propósito. Para cuando yo salga de esto que parece ser la soledad, es la preparación. Porque cuando yo me pare delante del que yo me tengo que parar, va a tener temor. Faraón le tenía temor a nuestro Elohim. Él no lo conocía, pero estaba viendo la manifestación del Padre. ¿Y que usted se cree que él no tenía temor? ¿Que todo su reino, todo su imperio y todo lo que él poseía y tenía se le estaba destruyendo? Dígame si no o no. O si sí. Claro que tenía que tener temor porque estaba siendo destruido. Si Moisés regresaba igualito, pues se iba a unir a él. Pero él vino transformado, cambiado. Ahora, vamos a leer, porque nuestras enfermedades las vamos a sanar. Éxodo 15, 26. ¿Quién la tiene? Lisa. Prestando oído a sus mandamientos y observando todas sus leyes, entonces no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, soy tu sanador. Amén. Pásaselo otra vez para que quede grabadito ahí. ¿No te molesta repetirlo, Lisa? Vamos, Éxodo 15, 26. No se oye. Permíteme un momentito, Lisa. Yo creo que ahora. Mira a ver. Digo, si ustedes oyen diligentemente a Yahweh su Elohim, haciendo lo que es recto a su vista, prestando oído a sus mandamientos y observando todas sus leyes, entonces no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, soy su sanador. Amén. Enfermedades, juicios, ¿verdad? Él es nuestro sanador. ¿Quién era Egipto? El reverde. Eso no puede estar en nosotros. Deuteronomio 7:15. ¿Quién lo tiene? Dele para adelante. Yahweh quitará de ti toda dolencia y todas las terribles enfermedades de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti más bien las pondrás sobre todos los que te aborrecen. ¡Wow! ¿Y qué nosotros hacemos? ¿Cargando las cosas de los aborrecidos? Ay, santo. Salmo 41 del 3 al 4. Mayrín. 3 y 4, ajá.
El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Yo he dicho, Señor, tenme compasión, cúrame, aunque he pecado contra ti. Amén. Salmo 103, 3 y 4. ¿Quién lo tiene? La hermana. Salmo 103, nueva versión internacional. Salmo de David. Alaba, alma mía. 3 y 4, hermana. 3 y 4. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Amén. Hermana Karina, Jeremías 33, 6. Ah, ¿eras tú? ¿Era la pastora? Ah, sí, es verdad, dale, pastora. No, 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Jeremías 33, 6. Voy a traerles alivio y sanidad. Yo los sanaré y les revelaré abundancia de verdadero favor. Amén. Ahora, yo quiero que estén bien atentos. Voy a cerrar ya con esto. Yo vine con una misión. Acuérdese que se lo dije a usted que no íbamos a venir. Y los pensamientos vinieron, no venga. Y yo sé, y estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos pasado por ese tipo de enfermedad del alma. ¿Ok? Estoy hablando del alma. Hablamos del tabernáculo. Hablamos de la confianza. Hablamos de la fe. Y hoy hablamos de las enfermedades del alma, del corazón, cómo comienzan. Yo les hablé a ustedes de Moisés. Yo le hice una pregunta al pastor. Pastor, ¿usted está de acuerdo con la enseñanza? Y él me dijo, si te vamos a corregir, te corregimos. Pero lo que el Padre me dijo, me lo dijo esta tarde. Esto no estaba en mis planes. Me lo dijo esta tarde cuando estaba yo antes de las 10 entrar por aquí. Y tomé nota bien rápido, mire. No le voy a decir lo que es. Se lo voy a decir ya mismo. Todos nosotros hemos pasado por rechazo. Palabras que se nos han dicho. Nuestro corazón ha sido afectado. Nuestras emociones, rechazos. Palabras inferiores que nos han minimizado. ¿Perdón? Humillaciones. Traiciones. ¿Qué más? ¿Alguien puede decir? Añádanle ahí. Manipulaciones. ¿Qué más? Tantas cosas que podemos tirar al medio. ¿Verdad que sí? Pero el Padre me enseñó esto. Moisés fue apartado. Moisés estaba en Egipto y fue apartado para el Padre enseñarle, para traerlo para atrás. No lo dejó allá, lo trajo acá. Hizo un trabajo en él. Y Moisés fue el hombre que sacó al pueblo de Egipto, del Calvario de Egipto. Pero él tuvo que salir primero del Calvario que él tuvo en Egipto. Nosotros hemos oído estas palabras como un cliché. Yo no te puedo llevar a donde yo no he estado. Y es exactamente así. Yo no te puedo enseñar algo a ti que yo no me lo puedo aplicar a mí primero. Moisés no le pudo enseñar al pueblo si él no pasó por el proceso primero. ¿Me entienden? Y Moisés fue apartado y el Padre lo preparó y se le apareció y le enseñó y le dijo, lo equipó y después lo envió. Pero lo tuvo que procesar primero. Después Moisés tomó a Aarón. Y Aarón representa esos hombres que andan en santidad. Esos hombres que andan en santidad
conforme a la voluntad de Elohim, porque la presencia de Yahweh iba a descender, pero iba a descender de una manera. Moisés tenía que ser procesado primero, y después pasaron un proceso, y entraron, y vieron, y, ¿verdad? Y pasó un proceso largo, y aprendieron, y muchos tenían muchas mentalidades, muchos ídolos, muchas cosas que traían cargando, y el padre las destruía, y el pueblo, y el padre le iba enseñando. Pero cuando el tabernáculo se levantó, Aarón fue separado para servir, y sus hijos también. Perdón. Ahora, Moisés, cuando él estaba allá en Egipto, tuvo su esposa. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora. Sífora. Él no venía solo, él tenía una esposa. La esposa también tenía que haber sido procesada. Tenían que ser uno. Tenían una gran misión. Entonces, después ellos pudieron venir, y después también se levantó Aarón y pudieron ayudar al pueblo. Yo no me voy a ir de aquí así. Amantísimo Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios grandioso, poderoso y temible, Dios altísimo, que otorga bondades benéficas, amo de todo lo que existe, que tienes virtud y que tienes amor, Rey que salva y defiende, y tú eres bendito y tú eres grande. Y Padre, yo me presento primeramente a ti con temor y temblor, en obediencia a ti, mi Rey. Padre, como esa voz profética en este momento, y vengo delante de ti, mi Rey, y pongo mi humanidad delante de ti, y te pido, mi Rey, que todo lo que se hace aquí sea para tu gloria y tu honra, porque tú eres Rey, tú eres soberano y tú eres bueno. Y este mensaje que tú me has dado, mi Rey, con temor y temblor lo traigo a este pueblo. Y que sea tu perfecta voluntad. Yo solo soy testigo y soy una voz para traer ese refrigerio a este lugar. Por los méritos de Yeshua, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Padre. Yo no conozco las condiciones, yo no conozco nada, pero tú lo conoces todo y escudriñas el corazón de los hombres. Y esta palabra que tú me has dado, Padre, yo la he compartido para que todo oído que la he escuchado, mi Rey, pueda ser libre. Y Padre, gracias por lo que se está haciendo aquí en medio tuyo. Moisés tuvo que ser procesado. Estamos grabando. El pastor tiene que ser procesado. Y su esposa también. Pero ellos no están solos. Pero no va a ser un proceso malo. Es un proceso de bendición, donde todo lo que oprime, todo lo que daña, todo lo que le ha traído a este varón, angustia, dolor, sufrimiento, y a su esposa, tienen que pasar por el proceso de esa purificación. Y yo quisiera que el pastor y la pastora pasaran al frente. Están en vivo, córtenlo.